Buenos días o buenas tardes a todas las que están escuchando. Es un privilegio para mí estar en esta hora delante de ustedes para hablar de la palabra. Mi nombre es Keila Delgado. Mi esposo Rolando Delgado y yo trabajamos acá en el estado de Arkansas como misioneros para la obra Bautista Libre. Y es para mí una gran bendición estar con ustedes en este día para compartir de la palabra, de la enseñanza que Dios tiene para nosotros en este día. Y las invito a orar, vamos a pedirle al Señor la dirección y para que su palabra pueda ministrarnos como Él quiere en este día. Oremos. Gracias, Señor, te doy en esta hora por darme esta oportunidad, este privilegio, Señor, de hablar de tu palabra. Edifícanos a través de ella, Señor. Háblanos tú y que podamos sentir tu presencia en medio nuestro y que podamos ser, Señor, enseñadas, ministradas, Dios mío, a través de tu palabra. Toma mis labios y que yo pueda hablar en este día lo que tú quieres, Señor. Toca también el corazón de las hermanas, de los oyentes y que también, Señor, ellos puedan sentir tu bendición en este día, Señor. Usa tu palabra conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Las invito a abrir sus Biblias allí en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Y repito, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice así la palabra del Señor: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esta carta Pablo la escribe a Timoteo y aquí está hablándole acerca de la fe no fingida que había en Loida e Eunice, quienes eran la abuela y la mamá de Timoteo respectivamente. Timoteo era uno de los discípulos más cercanos de Pablo y estas mujeres, ambas eran judías y educaron a Timoteo en la esperanza mesiánica. Ellas eran unas mujeres de Dios que practicaban la fe no fingida, unas mujeres de Dios que practicaban la fe auténtica. Y así yo he querido titular esta enseñanza: Mujeres de Dios con una fe auténtica no fingida. Estas mujeres, la Biblia no nos da mucha información de ellas, solamente algunos versículos hablan acerca de Loida y de Eunice, pero Pablo declara de una forma muy enfática en esta porción que la fe de Timoteo se debía en gran parte a la influencia de estas piadosas mujeres. Ellas fueron mujeres de Dios, maestras del bien, que ejercieron su fe y influenciaron en la vida de Timoteo. Ahora, ¿qué cosa es la fe? Porque bueno, voy a hablarles acerca de la fe y todas ustedes me pueden decir, pues, el libro de Hebreos nos dice lo que es la fe. Y efectivamente, Hebreos 11:1 dice: es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pudiéramos parafrasear el versículo en palabras más sencillas y quizás decir que es confiar en Dios estando totalmente seguro que algo que estamos esperando, que algo que creemos va a suceder, aunque no lo veamos. Es estar convencido de que algo existe, aun aunque no lo veamos. Eso es fe. Y como cristianos, la fe afecta o no afecta, sino que la fe tiene que ver con todo en nuestra vida. Como enfrentamos la vida depende de nuestra fe. La vida del cristiano es por la fe. La esperanza del cristiano es por la fe. La meta nuestra como cristianos es por la fe. El todo del cristiano es por la fe. También dice la Biblia que sin fe, ¿qué cosa? Es imposible agradar a Dios. Así que Loida y Eunice fueron mujeres que demostraron realmente vivir una fe genuina, una fe auténtica, una fe no fingida. Y hay maneras de vivir la fe. Y es lo primero que quiero hablarles en este día. Maneras. Si existe la fe no fingida, pues también existe la fe fingida. Hay personas que viven esta fe. Es una fe sin frutos, una fe sin obras,
una fe falsa, que presentan una cara delante de los cristianos o cuando están rodeados de personas que lo ven o que la ven, y otra cara muy diferente cuando están en su casa, cuando están a solas. No son la misma persona, solo viven como de apariencias. Dan una fachada en la iglesia, delante de otros, pero luego en la casa no viven lo que dicen creer en su corazón. Y no hay nada más triste que eso. De verdad que es algo que cuando nos damos cuenta de personas así o que nosotros mismas estamos haciendo eso, es algo doloroso. Y el Señor eso le duele en su corazón. Como madres, por ejemplo, también no hay nada más triste que podamos estar enseñándole a nuestros hijos, por ejemplo, a no mentir, pero ellos nos ven a nosotros mentir. Eso de verdad que afecta y cala en lo profundo a nuestros hijos, a las personas que nos rodean, ya sea usted madre, ya sea usted abuela, porque esto que estamos hablando puede ser para madres, para abuelas, pero también puede ser que usted no se identifique con ese rol, pero quizás tuvo una madre o una abuela en su vida. Así que esta porción de la Biblia habla a todas nosotras. Y les quiero recalcar en este día, cuidado con esa falsedad, con esa fe, vivir esa fe fingida que definitivamente no le agrada a Dios. Los niños, por ejemplo, perciben a la legua esa fe, esa manera de actuar hipócrita, ellos se dan cuenta. Por ejemplo, imagínense que a usted le llaman por teléfono y está ocupada, y entonces su niño de 10 años le dice: mamá, te está llamando fulano, y tú le dices: ay, no, ahora no quiero contestar, respóndele y dile que no estoy. ¿Qué está haciendo usted? Está mintiendo. Le está enseñando a su hijo indirectamente a mentir. Y como ese ejemplo pudieran haber muchos más. Usted puede saberlos más que yo. Pueden venirle a su mente en esta hora quizás alguna situación así, ya sea en el supermercado, en otro lugar, que le decimos a nuestros hijos cómo comportarse, pero nosotros hacemos algo muy diferente. Y a veces sucede sin darnos cuenta. A veces eso puede pasar sin darnos cuenta porque estamos ejerciendo una fe que no es la fe auténtica que Dios quiere. No es esa comunión que tenemos con el Señor. Y no quiero decirles, hermanas, que tenemos que ser perfectas. Por supuesto que no. Hay situaciones en nuestra vida, ¿verdad? Y tenemos días en que nos sentimos quizás más decaídas espiritualmente, o arrastramos cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Pero debemos evitar esta fe hipócrita, esta fe que no agrada al Señor. Ahora, hablemos entonces de la fe no fingida. La fe que habitaba en Loida y en Eunice. Una fe que daba frutos visibles. Una fe que daba ejemplo, modela. Es una fe con integridad genuina. Loida y Eunice eran creyentes genuinas, fueron constantes en su fe. Eran las mismas en la casa, en la iglesia o en la sinagoga, en el mercado, en la calle, donde quiera que estaban, eran las mismas. Una fe así, repito de nuevo, no quiere decir que usted sea perfecta. Va a haber momentos también de flaquezas, pero va a transmitir esa fe si usted es una persona madura, completa en el Señor. Si usted es una persona con el deseo de vivir para agradar a Dios, de no pecar, con el deseo de tener comunión con Dios, el deseo de leer su palabra, de orar, de estar en unidad con el Señor. Esa fe va a brotar de usted si usted es una persona de verdad que tiene esa relación con el Señor. Es una fe que cuando ofende, o un modo de actuar que cuando ofende a algún miembro de la familia, busca el perdón, busca la reconciliación. Eso es vivir una fe genuina. Es la manera de tratar de luchar contra las debilidades que arrastramos, contra nuestros pecados, y tratar cada día de ser mejores para agradar a Dios. Esa fe va a brotar, otros la van a percibir. Estuve leyendo un escrito y una ilustración que me llamó la atención con respecto a esto, acerca de un famoso predicador reformado llamado Campbell Morgan. Dice que él era un gran predicador y se encontraba junto con su esposa y sus hijos, como algunos de ellos, 3 o 4 hijos, ya eran pastores, predicadores también, y otro hijo más pequeño y su esposa estaban reunidos en una cena.
Uno de los invitados, al ver que tantos predicadores en la misma familia, le preguntó al niño pequeño: ¿quién es el mejor predicador de todos en tu familia? A lo que el niño contestó: mi mamá. Ese niño no sabía de homilética, no sabía del arte de predicar. Él no entendió que le estaban preguntando quién era el mejor que predicaba la palabra. Él, como niño, al fin contestó lo que había en su corazón. Quien le estaba modelando la verdadera fe auténtica, quien le estaba enseñando el día a día, era su madre. Era aquella mujer, seguramente estaba viviendo la fe auténtica, no fingida, que habitaba en Loida y Eunice. La fe que Dios quiere que usted y yo también tengamos, que podamos así transmitirla a nuestras generaciones. Y usted me dirá: ¿y cómo se transmite esa fe? Pues hay formas de transmitirla, y quiero aclarar bien: la fe no se hereda, se transmite. No porque usted sea cristiana, sus hijos automáticamente lo van a hacer. Abuela, no porque usted haya criado a sus hijos, a su familia en el evangelio, sus nietos van a ser cristianos. No, no se hereda, se transmite. Loida y Eunice transmitieron esa fe a Timoteo. Él no la heredó, él la recibió, ellas la transmitieron. Él se dio cuenta que necesitaba un encuentro con el Señor. Nuestros hijos, nuestras generaciones necesitan ver su necesidad del Salvador por ellos mismos y venir en arrepentimiento de fe delante del Señor. Nosotros solos podemos enseñarles, modelarles, transmitirles esa fe. Ahora, ¿cómo se transmite esa fe? Pues hay varias maneras. La primera pudiéramos decir que es por la enseñanza de la Escritura, a través de la palabra de Dios. La fe genuina está conectada con la Escritura. ¿Qué dice allí? Vamos a leer en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Segunda de Timoteo 3:15 dice, también Pablo hablándole a Timoteo le dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí Pablo le está diciendo y reconociendo delante de Timoteo que desde niñito él conoce la Biblia. ¿Quién se las enseñó? ¿Quién ustedes quieren que haya sido? Por supuesto que fue su madre Eunice y su abuela Loida, desde muy pequeños. La fe honesta, la fe genuina, es una fe que enseña la Biblia. Toda enseñanza llega como punto de partida y punto final, las sagradas escrituras. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como madres, como abuelas, que la transmitamos esa fe a través de la Biblia. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues cuando son niños pequeños, leerle la Biblia, leerle las Sagradas Escrituras. Podemos explicarles las partes que no entienden, alguna duda que tengan, o hacerle preguntas para poder, ¿verdad?, llegar más profundamente, ayudarlos a aplicar la Biblia a sus vidas, porque no solo es leerla, sino que ellos aprendan a aplicarla, memorizar versículos con ellos. Podemos hacerlo también en casa, narrarles historias de la Biblia. Y usted me dirá, bueno, mis hijos no son pequeños, ya son grandes. Pues si son mayores, también usted puede, por ejemplo, haciendo devocionales familiares en el hogar, es decir, reunirse como familia, leer la Biblia, meditarla, hacer algunas preguntas. Cuando está en la mesa comiendo con su familia, es un momento quizás para alguna situación se da y usted puede tomar la situación para aplicarla a la luz de la Biblia. Hay tantas maneras, mis hermanas, que podemos usar independientemente de la edad de sus hijos o de sus nietos, para usar la Sagrada Escritura para enseñar a nuestros hijos. Usted le pide sabiduría a Dios y Él se la va a dar, pero esa es la primera manera de transmitir la fe genuina, a través de las Sagradas Escrituras. La otra manera es a través de la oración. A través de la oración.
Pero antes de comenzar en la oración, hay algo que quiero recalcarles acerca de transmitir la fe por la Biblia. Hay un versículo que no quiero dejar de leer y es una enseñanza que le dio el Señor al pueblo de Israel de cómo debían hacer con la Escritura. Y es algo que también quiero no dejar pasar por alto, que le enseñamos a nuestros hijos de esta manera. Dice en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales sobre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En toda situación, aplicar la palabra de Dios. Entonces, la segunda manera también de transmitir la fe, como les dije hace unos pequeños minutos, es a través de la oración. Orar con nuestros hijos y orar por nuestros hijos. Orar con ellos, bueno, enseñarles a orar. Desde que son pequeñitos, enseñarles a orar, cómo ir a los pies del Señor, cómo terminar nuestra oración con amén, qué significa. Tantas maneras, ¿verdad?, de orar con ellos y enseñarles. Preguntarle, ¿por qué quieres que ore? Ya cuando estás más grandecito en la escuela, ¿tienes algún motivo de oración? Eso le encanta a nuestros hijos, hermanos, darle importancia a sus problemas, porque a veces hay cosas tan sencillas para nosotros como adultos. Ay, es algo tan insignificante que él quiere que ore, por ejemplo, porque salga bien un examen. Para nosotros puede ser algo tan sencillo, pero para el niño es algo tan grande. Y si él sabe que usted le está apoyando en oración, si usted ora con él por eso, eso le va a dar ánimo, usted a transmitirle esa fe auténtica de que el Dios que todo lo puede va a estar con él en esa situación. Así que orar con ellos, cada instante aprovecharlo para orar con sus hijos y enseñarles cómo hacerlo. Y orar por ellos, orar por sus vidas. Y como madres siempre estamos orando por la salud de nuestros hijos, siempre queremos que sean hijos fuertes, sanos, oramos porque tengan buenas notas, porque sean exitosos, pero hay tantas cosas por qué orar por nuestros hijos, mis hermanas. No nos desviemos de darle la mayor importancia a las cosas seculares de este mundo y no darle la importancia también a la vida espiritual. Oremos también por la vida espiritual de nuestros hijos. Ellos también necesitan sentirse respaldados en que oramos por ellos. Hay un libro que es de mucha bendición para mi vida, y lo he usado al orar por mis hijos cuando eran pequeños y aún lo hago, que se llama El poder de los padres que oran. Y da tantas maneras de cómo podemos orar por nuestros hijos. Orar para que Dios, por ejemplo, los mantenga en sus manos, que los proteja del mal, que resistan la rebelión, que tengan buenas relaciones familiares, para que establezcan un futuro eterno en su relación con el Señor, para que tengan amigos puros, buenos modelos, que tengan apetito por las cosas de Dios, que aprendan a rechazar la mentira, que sean motivados a cuidarse de su propio cuerpo, a identificar sus dones espirituales, a permanecer atraídos a la santidad, a la pureza y tantas cosas más, hermanos, que la Biblia también nos enseña cómo orar por nuestros hijos. Pero démosle una gran importancia a orar por su vida espiritual. Mucho cuidado con desbalancear y orar mucho más porque sean sanos y fuertes y exitosos, y dejar como por allí por debajo, ay Señor, que Dios te ame. No, esa debe ser nuestra mayor oración. Si ellos aman al Señor y le son fieles, pues definitivamente les va a ir bien en esta vida. Así que no olvide, si usted ora con ellos y por ellos, usted va a estar transmitiéndole también esa fe auténtica y genuina que Eunice y Loida transmitieron a Timoteo. Otra manera de transmitir la fe es a través de la comunión.
¿Y qué quiero decir con esto? Es la comunión entre hermanos, es llevarlos a la iglesia. He escuchado en ocasiones a madres que dicen, ay, se quedó dormido, él no quería venir a la iglesia hoy, un niño de 10 años, por ejemplo. Hermanas, los niños no pueden decidir si ir a la iglesia o no. Es nuestra responsabilidad como madres, como padres, decirles, vamos a la iglesia. Debemos instruir a nuestros hijos en que tenemos que ir a la iglesia. No es una cosa para escoger. Mientras estén bajo nuestra tutela, nosotros como padres tenemos esa responsabilidad delante del Señor de llevarlos a la iglesia, a hablarles la importancia de congregarse, no dejarlos a su elección. Ellos van a preferir quedarse durmiendo, quedarse viendo la televisión, pero no, mientras están bajo su tutela, no desaproveche un segundo de llevar sus hijos y encaminarlos por los caminos del Señor. Y también animarlos a que ejerciten sus dones. Ya cuando están en la iglesia, por ejemplo, anímelo a que participen, a que ellos se sientan también útiles y sirvan al Señor. Y por supuesto, que la vean a usted también ejercitando sus dones y sirviendo al Señor. Porque también hay padres que dicen, ay, sí, yo quiero que mis hijos vayan a la iglesia, que ellos participen en todo, pero bueno, yo no tengo que hacerlo. No. ¿Cómo usted va a decirle que lo hagan si usted no le está dando la importancia que eso lleva? Así que anímelos a participar, pero también hágalo usted y déle ese ejemplo. Y en cuarto lugar, otra forma de transmitir la fe es como acabo de decir, siendo ejemplo, dando testimonio delante de sus hijos. Lo que usted dice que debe hacerse, pues hágalo. Sea sincero. Ande en la verdad, instruya, enseñe, eduque todos los días de su vida basado en la palabra de Dios. Con su ejemplo, con su forma de comportarse, que lo que usted diga, eso mismo sea usted. Porque a ver, lo que somos habla más alto que lo que enseñamos o decimos. Así que debemos ser ejemplo, hermanas. Pedirle al Señor que nos dé fortaleza para vivir cada día como le agrada a Él. Para ser ejemplo y transmitirle esa fe auténtica a nuestras generaciones. ¿Dónde entonces comenzamos a transmitir esa fe? El primer lugar no es la iglesia, es el hogar. Es el hogar, allí es donde usted primero va a transmitir la fe, es la cuna en el hogar. No es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de los maestros de escuela dominical, es su responsabilidad transmitirle la fe auténtica a sus hijos, a sus nietos. Y también hay otra cosa que quiero recalcar, que usted puede transmitir la fe a pesar de oposición. Y esto es algo que me fue de mucha bendición mientras estudiaba este pasaje. En el hogar de Eunice y Loida, aparentemente había oposición. Y usted me dirá, ¿qué quiere decir eso? Bueno, puede ser un hogar, como llamamos un hogar mixto, en que uno del matrimonio es cristiano y el otro no lo es. En la vida de Eunice, que era la madre de Timoteo, todo parece ser que su esposo no era cristiano. Lea conmigo allí en Hechos, capítulo 16, versículo 1, para que usted vea cómo Pablo contrasta fuertemente la fe de Eunice y al padre de Timoteo. Hechos 16, versículo 1, dice: Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Aquí contrarresta, ¿verdad? Y nos hace entender que el papá de Timoteo no era cristiano. Y más adelante hay otra cosa que nos da también a pensar eso. Dice en el versículo 3, quiso Pablo que Timoteo fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Si hubiera sido un padre cristiano, hubiera circuncidado a Timoteo quizás
desde pequeño, pero no fue así. Así que definitivamente que en la crianza de Timoteo debe haber habido momentos difíciles para Eunice. Quizás ella quería o ella insistió en instruirlo en los caminos del Señor y su padre se opuso en muchas ocasiones. Pero a pesar de que quizás fue sentida que la querían disuadir, ella permaneció fiel y firme, ejerciendo esa fe genuina y transmitiéndola a Timoteo. Y no es poco común en nuestros días que esto suceda también. Hay hogares mixtos donde uno de ellos es cristiano y el otro no. O los dos van a la iglesia y se dicen ser cristianos, pero uno de ellos no está viviendo la fe genuina, la fe verdadera. El otro está viviendo la fe fingida y no está tomando su papel, su responsabilidad en enseñar a sus hijos y educarles en los caminos del Señor. Pero mis hermanas, hay esperanza. Esta historia de Eunice y de Loida como abuela está en la Biblia para animarle a usted a que a pesar de que haya oposición en su hogar, usted puede transmitir la fe genuina y verdadera a sus hijos y a sus nietos. Y por ejemplo, usted como abuela también puede ser que sus hijos, sus nietos tengan padres inconversos, padres que no se preocupen por llevar a los niños a la iglesia, por enseñarles. Pues abuela, aproveche cada instante que tenga. Cada vez que su nieto esté con usted, enséñele la palabra. Ore por él, ore con él. Cada vez que tenga la oportunidad, pídale permiso a sus padres y llévelo a la iglesia. Instruya a su nieto en los caminos del Señor y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Recuerde, Eunice y Loida lo hicieron, usted también lo puede hacer. Si Timoteo pudo crecer hasta seguir al Señor como lo hizo, por la influencia primero que nada del Señor, por supuesto, pero a través de Loida y Eunice, usted también lo puede hacer. Así que anímese que usted puede a pesar de toda oposición. Y también puede haber oposición en el hogar de parte de sus hijos. Usted puede decirme, bueno, hermana, sí, mi esposo y yo vamos a la iglesia, pero mis hijos ya son adolescentes, ya son jóvenes, no quieren ir. Pues hermana, aún tiene herramientas para transmitirle la fe. Quizás no pueda sentarlos y leerles la Biblia. Quizás usted no pueda obligarlos a ir a la iglesia, pero usted puede orar por ellos. Usted puede orar por ellos. Dice la Biblia allí en Mateo 21:22, y todo lo que pidieres al Padre creyendo, ¿qué cosa? Lo recibiréis. Ore por sus hijos, no desmaye. Sus hijos serán para el Señor. Él lo ha prometido en su palabra. Agárrese de las promesas del Señor. Hay una historia real que mi esposo siempre la cuenta o la narra, y es de una señora allá en Cuba, cuando nosotros pastoreábamos en aquel lugar, y esta mujer enseñó a sus hijos en los caminos del Señor desde que eran pequeñitos y se criaron en el Evangelio, pero cuando fueron grandes se apartaron. Se fueron de la iglesia y esta mujer sufría y sufría, pero oraba por ellos, oraba sin desmayar. Mis hermanas, esta mujer falleció sin ver sus hijos regresar a los caminos del Señor. Pero le digo algo, al poco tiempo todos ellos vinieron a los pies de Cristo y muchos de ellos, varios de ellos llegaron a ser pastores y predicadores de la palabra de Dios. Aquella madre fue fiel al orar por sus hijos y Dios la premió. Quizás ella no lo vio en vida, pero ellos fueron fieles al Señor al final de sus días. Así que mis hermanas, no se rinda. Si tiene oposición dentro del hogar por parte de sus hijos, no se rinda, siga orando por ellos, siga clamando por ellos y arrebatándoselo a las garras de Satanás, porque sus hijos son para el Señor. También puede haber oposición fuera del hogar. Puede haber oposición. En esta historia también de Loida y Eunice vemos que había oposición fuera de su hogar. El evangelio no era muy popular en aquellos días. Ellas vivían en la ciudad de Listra. Y en Hechos 14, que no vamos a leerlo ahora, narra, después usted lo puede leer en su casa, narra una historia donde Pablo llegó allí a aquella ciudad, Pablo y Bernabé,
Y dice que ellos sanaron a un hombre que estaba lisiado de los pies, lo sanaron por el poder de Dios. Y aquellas personas en aquella ciudad creyeron que ellos eran dioses y quisieron adorarlos. Y después, al poco rato, quisieron apedrearlos hasta casi dejarlo morir. Era una ciudad idólatra, era una ciudad que estaba colmada de la mitología griega y de judíos celosos que se oponían a Jesucristo. Así que no era muy fácil llevar la vida cristiana en aquellos días en que Loida y Eunice estaban enseñando a Timoteo. Sin embargo, ellas practicaron y enseñaron la fe genuina a Timoteo a pesar de toda oposición interna y externa. Y en los tiempos en que vivimos, hermanas, usted me dirá, también estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos hostiles, tiempos en que rodea, ¿verdad?, las falsas religiones. Muchos practican abiertamente el pecado, quieren instruir a nuestros hijos en las escuelas en cosas que nosotros no creemos, en la igualdad de género, en los matrimonios del mismo sexo, en tantas cosas horribles que no podemos concebir que nuestros hijos sean educados y enseñados así. Y eso es lo que estamos viviendo, mis hermanas. Pero no se desanime. A pesar de todo eso, usted en su hogar puede transmitirle la fe genuina y auténtica a sus hijos para que ellos crezcan sanos, fuertes en el Señor, como lo hizo Timoteo. Así que a pesar de toda oposición, siga manteniendo sus ojos en Cristo, que Él la va a ayudar y la va a fortalecer para transmitir la fe auténtica a sus generaciones. Recuerden, mis hermanas, nuestros hijos son nuestro primer campo misionero. Ellos son los primeros en que nosotros debemos de llevar, de conducir al Señor, de pelear por sus vidas delante del Señor en la parte espiritual. Y usted me dirá, ¿por qué es tan importante la fe no fingida? ¿Y por qué es tan importante todo esto, mi hermana Keila? Pues porque esto trae resultados eternos, resultados que duran para siempre, y es lo que el Señor quiere. La fe no fingida es una fe que ministra. Vemos allí como Timoteo con su vida y su fe ministraba a Pablo. Allí en 2 de Timoteo 1:4, lo que leímos al principio, dice Pablo, vamos a leerlo de nuevo, 2 de Timoteo 1:5 fue el que leímos ahorita, pero el versículo anterior, versículo 4, dice Pablo, deseando verte, le decía a Timoteo, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. La vida de Timoteo ministraba, daba gozo a Pablo, porque él vivía una fe no fingida. También una fe de esa manera da testimonio a otros. Y Timoteo daba testimonio, su fe impactaba no solo a personas, sino a ciudades enteras. En Hechos 16, 1 al 2, vamos a leerlo también. Hechos 16, 1 y 2 dice, el versículo 2, y daban buen testimonio de Timoteo los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Todas aquellas personas daban buen testimonio de la fe y la vida cristiana de Timoteo. También, resultado de la fe no fingida es que convence a otros de que es real. Allí en 2 de Timoteo 1:5, Pablo dice, estoy convencido de que esa fe que habitó en Loida y Eunice también está en ti. ¿Por qué estaba convencido? Porque lo veía, se veía en el andar diario de Timoteo, en su testimonio. Una fe también no fingida da como resultado que nuestros hijos, nosotros nos vamos a mantener firmes a pesar de las dificultades. Cuando vengan las luchas, cuando vengan los problemas, cuando vengan las pruebas, si tenemos esa fe auténtica y nuestros hijos la tienen, pues ellos van a permanecer fieles, no van a dudar del Señor, no se van a apartar de los caminos del Señor, al contrario, va a aumentar su fe si ellos realmente quieren esa fe auténtica. Y también podemos decir que como resultado de la fe no fingida es que nuestros hijos serán capacitados como instrumentos útiles delante del Señor. Timoteo fue un instrumento útil para Pablo. Dice que lo acompañaba en sus viajes misioneros como su ayudante, como su compañero, y llegó a ser pastor de la iglesia de Éfeso. ¡Wow! ¡Qué privilegio tener a hijos que sirven al Señor! Como madres
cristianas, como abuelas cristianas, yo estoy segura que no, por lo menos para mí no hay nada más valioso y más grande que yo quiero en esta tierra, que mis hijos sirvan al Señor. Y lo estoy viviendo en estos momentos en mi vida. Mi hija, tengo 3 hijos y la única hembra, la única mujer, está preparándose para salir al campo misionero, a Bulgaria, a otro país. Como madre, me pongo a pensarlo y es duro, es difícil verla partir tan lejos de mí, pero a la vez es tan reconfortante saber que eso es lo que ella quiere hacer, servir al Señor con toda su vida. Esa es su prioridad. Y mis hermanas, esa debe ser nuestra prioridad cada día, cada instante, que nuestros hijos sirvan al Señor. Si tienen la fe auténtica, la fe no fingida que habitaba en Timoteo y habitaba en Loida y Eunice, sus hijos serán instrumentos útiles para el Señor. Y quiero terminar en esta hora diciéndoles que Loida y Eunice hicieron la diferencia eterna. Dios la hizo a través de ellas en la vida de Timoteo, porque le transmitieron la fe no fingida, que primero habitó en ellas. Recuerde, no puede transmitirla si primero esa fe no habita en usted. Como madre, como abuela, como padres cristianos, tenemos la misma responsabilidad en estos días. Les animo, les exhorto que sigamos estudiando la vida de estas mujeres y clamemos al Señor por tener esa fe auténtica, no fingida. Seamos mujeres de Dios que podamos transmitir a nuestras generaciones esta fe que edifica y que da resultados eternos. Puede ser que usted me diga, es demasiado tarde para mí, ya mis hijos están grandes, no lo hice cuando lo tenía que hacer. Pues usted quizás dice, soy un fracaso. Pues no, mi hermana, nunca es tarde, nunca es demasiado temprano para comenzar a enseñarles, ni demasiado tarde para hacerlo. Recuerde que hay muchas maneras de transmitirlo. Si ya no puede sentarse con ellos a leerle la Biblia, si ya no puede obligarlos a ir a la iglesia, pues puede orar y clamar por la vida de sus hijos. Puede darles testimonio con su ejemplo de lo que es una fe genuina. Vaya al Señor en arrepentimiento y dígale, Señor, perdóname por no haberlo hecho antes, lo reconozco delante de ti. Vaya a sus hijos también, pídales perdón y comience a vivir la fe genuina, auténtica y transmitirla a sus hijos con la ayuda del Señor. Nuestras iglesias necesitan Loidas y Eunices, necesitan mujeres de Dios con una fe auténtica. Y es mi oración que en este día usted y yo aprendamos de parte de Dios a vivir la fe auténtica y genuina, no fingida, que el Señor necesita. Oremos, mis hermanas. Gracias, Señor, te doy en esta hora por tu palabra, que es tan preciosa, Señor, y que edifica nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú tienes estas historias en tu palabra para darnos ánimo, para enseñarnos, Señor, para instruirnos y para hacernos ver que si ellas pudieron con tu ayuda, nosotros también, Señor. Clamamos en esta hora por nuestras vidas. Ayúdanos a ser mujeres auténticas, genuinas delante de ti, mujeres de Dios, maestras del bien, que transmitamos, Señor, esa fe no fingida a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Nuestros hijos son tuyos, Señor, que nada ni nadie les aparta de ti. Ayúdanos, Señor, a enseñarles y a transmitirles esa fe. En tu nombre, que sobre todo nombre oramos, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanas. Amén.